Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, cultura científica para América Latina. Hola, bienvenidos al Aguacast, el podcast de la Fundación Persea, en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Yo soy Jesús Pineda y como siempre me acompaña Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy bien, muy contento de estar una vez más grabando el Aguacast. Bueno, ¿y quiénes nos acompañan ahora en este podcast especial? Sí, este episodio va a tener un corte un poco distinto a los otros. Vamos a recibir de nuevo, permítame presentarlo primero a él. Él es el doctor Marcio Meléndez, es especialista en óptica astronómica en el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore, en Estados Unidos. Él ya había estado con nosotros en otro episodio, pero nos da muchísimo gusto darle la bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás, Marcio? Hola, muchas gracias por tenerme aquí y encantado de regresar a este excelente podcast científico. No, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y también está con nosotros y nos da mucho gusto que se una en esta ocasión la doctora Alexandra de Castro. Ella es física y es directora de Fundación Persea, la casa de este podcast. ¿Cómo estás, Alex? Hola, Víctor. Hola, Jesús y Marcio. Muy bien, gracias. Muy complacida de estar acá con ustedes, de haberme autoinvitado a este podcast. No, hombre, sí, es un gusto que te unas a esta charla y yo entiendo completamente la motivación o diría, no sé si la tentación de unirse a esta conversación, puesto que precisamente por iniciativa de Marcio vamos a hablar de un estudio muy interesante que tiene ya algunas semanas de haberse publicado, pero sigue dando de qué hablar porque definitivamente ha despertado, bueno, digamos, ha reencendido una cierta chispa de curiosidad y yo diría incluso de sentido de maravilla que está, pues yo diría que prácticamente en todos los que nos dedicamos a la ciencia. Y entonces, pero bueno, podemos comenzar platicando de eso, Jesús. Pues sí, obviamente a lo que está haciendo referencia Víctor es a esa noticia tan famosa que sonó muchísimo pero nadie realmente ha entendido muy bien en el público en general, que es la detección de unos químicos en Venus que aparentemente significan que los venusinos existen y están llegando al planeta Tierra y vienen en sus naves, o estamos todos locos y estamos siendo alarmistas. Entonces, aquí tenemos la excelente compañía de Marcio para que nos pueda aclarar el modelo de las naves, cómo se ven y cuál es el mensaje que traen para la Tierra, y si les han gustado las películas que hablan de extraterrestres. Entonces, bueno, para empezar, Marcio, si nos puedes contar un poco para aquellos que nos escuchan y probablemente escucharon un poquito acerca de esta noticia, pero quedaron así como que ya va, pero en medio de toda esta pandemia, ¿también extraterrestres? Y si nos puedes contar un poco acerca del planeta Venus, para aquellos que sepan un poquito cómo se ve, qué es, cómo es su atmósfera y todo eso, ¿no? Que nos cuentes un poquitico acerca del planeta. Sí, bueno, lo primero que quiero decir es, y de esto vamos a hablar más adelante, es que realmente ahora podemos decir con propiedad que la vida apesta. Y ya vamos a explicar sobre esto, pero antes de llegar a ese tema tan oloroso, vamos a hablar un poco sobre Venus. Y Venus tiene, si ustedes se imaginan todos los planetas orbitando alrededor del Sol, y tú agarras tu mano derecha, ¿no? Y haces como la regla de la mano derecha con tu pulgar hacia arriba, todos los planetas orbitan alrededor del Sol de esa forma, es decir, en contra de las agujas del reloj. Y eso es como ellos rotan alrededor del Sol. Y casi todos los planetas rotan de la misma manera en su eje, es decir, contra las manecillas del reloj sobre su eje, excepto por
Venus y Urano. Son los dos únicos planetas en el sistema solar que orbitan al revés. Eso quiere decir que en Venus tú verías el Sol ocultándose y saliéndose al revés de como lo ves ahorita aquí en la Tierra. En vez de salir por el este como en la Tierra y ocultándose por el oeste, en Venus sale por el oeste y se oculta en el este. Eso es una de las cosas que hace Venus único, ¿no? Desde un punto de vista práctico en el sistema solar. También hay otras implicaciones. Por ejemplo, un día en Venus es más largo que un año, es decir, se demora más tiempo Venus en rotar sobre su propio eje que lo que se demora en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Eso es algo que también es único en Venus. Además de eso, es uno de nuestros, o el planeta más cercano que tenemos nosotros, después de Marte, y siempre se ha llamado como el primo, ¿no? O el hermano de la Tierra, ¿no? Porque son muy parecidos en tamaño, son casi iguales en tamaño, en densidad también son muy parecidos. Venus está un poco más cerca del Sol. Claramente también sabemos que tiene un efecto invernadero desbocado, ¿no? Que es, por eso siempre se referencia Venus como un caso extremo de lo que pudiera pasar en muchos años aquí en la Tierra si no se toman las medidas para el calentamiento global, por ejemplo. Sabemos que es un efecto físico que existe, ¿no? Y está ocurriendo en Venus. Entonces es un planeta que tiene muchas similitudes, también parece que es muy activo, que eso es importante para un planeta. También esa actividad interna del planeta es lo que puede ayudarnos a explicar por qué rota tan lento, ¿no? Todavía no se entiende muy bien eso, porque tiene un núcleo muy parecido al de la Tierra. Puede ser que en sus orígenes en el sistema solar, los planetas en el sistema solar se formaron de una forma muy violenta, o se piensa que se formaron de una forma muy violenta. Muchos de los últimos descubrimientos han de repente puesto esta teoría donde no fue tan violento como se pensaba, pero un poco más temporal, más paulatino, pero de cierta forma de repente colisión con un planetesimal o con un planeta recién formado en los orígenes del sistema solar pudo haber hecho que Venus cambiara su rotación. Como te digo, es distinto a todos los planetas del sistema solar. Y esta rotación de la mano derecha viene por el colapso de esa nube original de polvo y gas que formó nuestro sistema solar, ¿no? La conservación de un momento angular. O sea, que es algo que viene de algo físico. O sea, que algo le tuvo que haber pasado a Venus en su origen para cambiar eso, ¿no? Entonces es un planeta muy interesante que además fue en los primeros planetas que se exploraron en los 70 y en los 60, los primeros que se mandaron sondas para explorar el planeta, porque claro, es el más cerca. Y de repente se dejó de oír sobre Venus. Es un planeta como que cayó, no en desgracia, pero Marte es el que retoma siempre, es el planeta que está siempre a la luz sobre estos tipos y la exploración espacial, ¿no? Pero ahorita, claro, esta noticia volvió a darle una nueva vida, ¿no? a lo que es Venus como tal. Y algo súper interesante en Venus, que es relevante con lo que vamos a hablar más adelante, es por tener este efecto invernadero, tiene una atmósfera muy gruesa y muy pesada, que, por ejemplo, en la superficie tendrías 92 veces más presión que la que sentirías en la superficie de la Tierra. Es decir, imagínate que estás como a unos 1000 metros, casi 1 kilómetro, 900 metros bajo el océano. Esa es la presión que tú sentirías en la superficie de Venus. Por lo tanto, estas sondas que se mandan allá, no nada más esa presión, pero las grandes temperaturas que hay adentro, etcétera, hacen un planeta muy difícil de explorar, excepto en la atmósfera. Y eso es lo que retoma toda esta discusión sobre la vida en Venus. Exacto, que como bien dices, nosotros, bueno, hablando como en general de los humanos, de pronto nos concentramos muchísimo en discutir, en estudiar Marte, discutir la posibilidad de, no solo de la existencia de agua, que bueno, lo encontramos, pero de microorganismos allá. Y le dejamos de prestar atención a Venus y ahora como que nos rebasa por la derecha este estudio que propone precisamente una cierta
evidencia que puede ser un indicio de una posibilidad de vida muy remota. Muy remota, digamos. Si quieren podemos pasar a platicar precisamente de este estudio, ahora que ya tenemos el contexto planetario un poco más claro. Podemos comenzar diciendo que es un estudio publicado este año, apenas el mes pasado, por un equipo liderado por Jane Graves en la revista Nature Astronomy, que precisamente lo que dice es que hay gas de fosfina o fosfano, no estoy tan seguro de la traducción final, en las nubes de Venus precisamente. Entiendo que el IUPAC ahorita el aceptado es fosfano. Fosfano, perfecto. Y lo que, digamos, la afirmación más fuerte, que es la que tuvo más resonancia en los medios de comunicación en general, es que esa molécula una manera, o digamos, es muy difícil explicar la existencia de esa molécula como no sea por medio de la producción de un ser vivo, ¿no? Que frecuentemente donde la encontramos aquí es producida por seres vivos o por procesos geológicos que no son los que se pueden encontrar en Venus. Sí, y también antes de lanzarnos en este tema del artículo como tal, quería mencionar que como aquí seguramente en este podcast todo el mundo es fanático de Carl Sagan, también se mencionó mucho de que realmente en los 60 y 70, en esta era de oro de exploración espacial, Carl Sagan mencionó esa posibilidad de vida en Venus. Y yo me acuerdo cuando niño, leyendo estas revistas de ciencia popular o mecánica popular, cuando están estos proyectos de exploración en Venus, donde ya en ese momento existía esa idea de colonizar las nubes de Venus, esas especies como de zeppelins, esta idea como a lo Star Wars de las guerras de las galaxias, donde tú puedes tener ciudades flotando en las atmósferas de Venus, porque aunque la presión es extremadamente alta en la superficie y el calor es extremadamente alto en la superficie de Venus, hay lugares en las distintas capas y estratos de la atmósfera que tienen presiones, que tú puedes conseguir presiones muy parecidas, si no idénticas a las presiones que tenemos aquí en la Tierra, con temperaturas mucho más templadas. Entonces, esta idea de vida en Venus ha siempre estado dando vuelta por ahí. De hecho, la NASA tenía un proyecto que todavía, me imagino que ahorita le irán a poner un poco más de plata, que era para enviar esta serie de Zeppelins o de estos globos a Venus y de alguna forma crear estaciones científicas en la atmósfera del planeta. Entonces esto siempre ha existido de cierta forma. Y gracias por, Alexandra, de dar la nueva forma de decir la molécula. Yo la tenía aquí como fosfato o fosfina. Entonces ahorita estamos en el medio, fosfano. Y es una molécula muy interesante, compuesta por hidrógeno y fósforo. Y hay dos cosas que resaltar en esta molécula. Es cierto que en la Tierra son procesos biológicos, y ya vamos a hablar un poco de eso, asociados a la producción de esta molécula, pero también industriales. Esta molécula es sumamente venenosa y se utiliza en cantidades industriales como fumigante. Y lamentablemente hasta en guerras biológicas se ha utilizado esta molécula en mezcla con otro tipo de cosas. O sea, que es una molécula que en nuestro planeta, y eso cabe importante, esa es la parte que hay que resaltar, en nuestro planeta es producida por unos microorganismos anaeróbicos, también es importante, y ya vamos a explicar un poco eso, y también en formas industriales. Son moléculas que se producen en cantidades industriales con este tipo de aplicaciones, ¿no? Ahora, como tú bien dices, esto fue un artículo publicado en la revista Nature Astronomía, que es además, la revista Nature es una revista que es
de muy alto impacto, pero esta parte de astronomía es una edición que nada más sale online, por cierto. La revista Nature por lo general viene impresa, pero la parte de astronomía es completamente online. Y antes de hablar sobre el estudio, yo quería mencionar un poco lo que es la parte real o física del estudio, que es, estos se utilizaron dos telescopios en la Tierra, que es el James Clerk Maxwell Telescope, que queda en Hawái, con observaciones tomadas en el 2017, y con ALMA, que es el telescopio que queda en Chile, es el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array en Chile. Entonces, una unión de estos dos telescopios con observaciones, donde detectaron a 1 milímetro, ¿sí? Porque estamos hablando de moléculas, y para moléculas hablamos en el infrarrojo lejano o en el radio, porque esos son más o menos las longitudes de ondas equivalentes y en microondas, donde son longitudes de ondas equivalentes al tamaño de las moléculas, donde podemos ver estas transiciones. Esta molécula en particular, estamos viendo transiciones de rotación de la molécula. También tenemos transiciones en vibración para otro tipo de moléculas, pero es importante esa longitud de onda, por eso la importancia de estos telescopios en el radio, en el milímetro, y en el infrarrojo cercano y medio. Y son líneas en absorción, estamos viendo estas moléculas en absorción, porque es lo que nosotros podemos detectar en la atmósfera del planeta. Tenemos una fuente de emisión de radiación en el infrarrojo por detrás, que sería la superficie del planeta, y eso al pasar a través de la atmósfera, cualquier componente químico que está ahí, si está a las longitudes de ondas que son, puede absorber y reemite esa emisión en cualquier dirección, y por lo tanto remueve esa línea o esa emisión de nuestra vida, de nuestra visión en el telescopio, ¿no? Y para nuestros oyentes, esos espectros de emisión son una especie de huellas digitales de las moléculas. Exactamente. Y nosotros hemos usado esos espectros de emisión, de absorción, para identificar todas estas huellas únicas de los elementos en otros lugares, no nada más en planetas, sino en galaxias, en meteoritos, en cometas, etc. Y eso es una de las cosas, yo siempre menciono esto a mis estudiantes, que eso es una de las cosas hermosas sobre la ciencia, es que la física que nosotros vemos aquí, yo puedo agarrar esta molécula de fosfato, la pongo en un laboratorio, calculo su espectro, y esas líneas del espectro, la forma como ese espectro funciona desde el punto de vista molecular o atómico, es la misma física que existe en otras condiciones. Si tú ves un tubo de neón, por ejemplo, y tú ves la emisión, tú ves la línea de ese tubo de neón, y tú ves cómo eso está emitiendo las líneas, ese proceso cuántico en el cual esas líneas, o molecular en el cual esas líneas se están produciendo, es el mismo que existe, es la misma física en las estrellas. Lo único que tú cambias son las condiciones. En vez de tener un bombillo a tanta temperatura, lo vas a tener a millones de grados en una estrella, pero la química, la mecánica cuántica dentro, la física es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces eso es lo que nos permite a nosotros identificar estas líneas, estas firmas, estas líneas únicas de estos componentes moleculares y elementos químicos, y poderlos rastrear en distintas partes del universo, literalmente del universo, ¿no? Nosotros hemos visto moléculas de agua en galaxias que están a miles de millones de años luz de aquí, y identificar eso como formas en las cuales la galaxia está interactuando con ella misma, o sea, moléculas que se mueven a miles de kilómetros por segundo. Y todo eso es porque nosotros conocemos la estructura de las moléculas y es la misma. Lo único que queremos saber son las condiciones en las cuales esas moléculas se están formando en ciertos lugares particulares. Y Marcio, entonces nos estabas comentando precisamente que de manera muy completa, cómo detectamos estas moléculas, cómo un equipo, múltiples equipos se coordinaron para poder realizar las observaciones, y cómo precisamente estos procesos de espectroscopía nos permiten tener una idea de qué hay en lugares, como tú mencionabas,
en galaxias muy lejanas y aquí al lado. A escalas espaciales, pues ciertamente Venus está ni siquiera a la vuelta de la esquina, sino incluso más cerca. No son siquiera distinguibles Venus y la Tierra a escalas cósmicas, ¿no? Pero quería que nos contaras un poquito más entonces. Mencionaste que este químico, el fosfano, si Alexandra si no me equivoco, el fosfano entonces es un químico que vemos normalmente en procesos industriales y que también en procesos de vida generados por vida. Ahora, ¿por qué entonces encontrar esto en las nubes de Venus ha sido tan interesante? Porque ha llevado a una discusión acerca de, bueno, ¿qué lo podría haber generado? Y si podrías navegar un poquitico más en profundidad acerca de por qué no son procesos geológicos necesariamente los que están produciendo este fosfano, y por qué entonces la respuesta pareciera sugerir la existencia de vida, como mencionabas, vida anaeróbica. Sí, también cabe resaltar que el fosfano no es único en el sistema solar en Venus. Por ejemplo, Saturno y Júpiter tienen fosfano en su atmósfera. Lo que pasa es que las condiciones en Saturno y Júpiter hacen que nosotros entendamos la química ahí, porque es a través de un proceso, dado la masa y la gravedad que tienen Júpiter y Saturno, las presiones y las temperaturas logran producir fosfano. Entonces lo único es que es la primera vez que se consigue estas moléculas de fosfano en planetas terrestres, en planetas que tienen sus núcleos de piedra, como la Tierra, Venus, Mercurio y Marte, ¿no? Entonces eso, una de las cosas, primero, que lo hace único. Dos, como dije antes, es parte de este grupo de biomarcadores, ¿no? De este tipo de moléculas que nosotros asociamos o podríamos asociar con productos, con la vida aquí en la Tierra, por lo menos, ¿no? Con lo que nosotros conocemos como vida, porque si queremos entender sobre la vida en el universo o en el sistema solar, nosotros tenemos que entender primero lo que es, cómo definimos la vida en nuestro planeta, que es el único punto de comparación que tenemos. Y al principio, cuando empezamos el podcast, que dije que la vida apestaba, era bueno porque realmente esta molécula se encuentra en lugares donde hay muy poco oxígeno, porque se desintegra, se oxida muy rápidamente, y eso es en pantanos y en el intestino de animales. Es un producto de bacterias que viven en el intestino de animales, en particular de pingüinos. Por ejemplo, la gente no sé si han visto por ahí en alguno de estos reportajes alguien haciendo alguna referencia a el producto, ¿no? de los pingüinos y cómo los pingüinos están relacionados con la vida en Venus. Entonces, este grupo de investigadores, esto no es un descubrimiento fortuito, ¿no? No es algo de que de repente estaban observando algo y descubrieron esta molécula, sino específicamente ellos se enfocaron en el estudio de estos biomarcadores y en particular de esta molécula de fosfano. Porque dentro de todos estos biomarcadores, que son estos productos que nosotros pensamos están asociados con la vida aquí en la Tierra, estos pueden ser metano, dióxido de carbono, hay varios elementos de moléculas orgánicas, cosas con carbono o moléculas orgánicas que nosotros podemos identificar con bacterias, ¿no? Todo este metano que se produce aquí, que también es parte de estos gases del calentamiento global, viene de la bosta de las vacas o todas estas bacterias procesando y alimentándose, ellos emiten uno de estos gases que se piensa que son biomarcadores. Entonces es interesante entender que no es que esta molécula es la primera vez que se observa, sino estas condiciones en un planeta como Venus es la primera vez que la descubrimos. Y claro, en el artículo viene entonces, una cosa es el descubrimiento de esta molécula, que ya tiene un mérito científico en el sentido de que tú tienes que tener buenas observaciones
y esas observaciones, esos espectros, tú los tienes que procesar, ¿no? Y extraer estas moléculas. Estas no son moléculas que son particularmente fuertes de detectar, es decir, tú tienes que hacer un trabajo extra para tener una buena detección encima del ruido de las observaciones, y encima de esto tú tienes que poner modelos. Necesitas modelar la atmósfera para entender. Hablamos de lo que es la física cuántica y de la estructura atómica o molecular que se necesita entender para poder extraer. No es nada más la detección, es extraer el flujo, la energía, las masas que vienen asociadas a esta detección, y para todo eso necesitas modelos y todo. Entonces hay una parte observacional donde entonces ellos se convencen y convencen a la comunidad científica de que realmente esa detección existe y que es suficientemente fuerte y que está asociada a estas transiciones rotacionales del fosfano. Después viene la segunda parte, donde tú tienes que entonces tratar de explicar de dónde viene esa detección de fosfano, ¿no? Y ahí es donde ellos, desde un punto de vista puramente científico, explican al final, y yo explicaré esto ahorita en un momento, después de haber ido a través de todos los distintos escenarios que pudieran estar produciendo esta molécula. Uno de esos escenarios claramente es esta molécula como un biomarcador, que fue realmente la propuesta original que generó estas observaciones. Sin embargo, ellos hacen la acotación de que esta detección de fosfato, de esta molécula pH3, no es una evidencia robusta, ¿no? O única de vida en Venus, sino simplemente pudiera ser un indicador de una química distinta que nosotros todavía no entendemos. Y esto es muy importante porque ya nosotros hemos visto eso en otros planetas. Por ejemplo, en Marte hemos tenido el problema del metano en Marte, y muchas de estas primeras sondas que se enviaron a Marte, que pudieron o no haber introducido contaminación de la Tierra, detectaron ciertos biomarcadores, pero ya en los últimos 10, 15 años se ha logrado entender un poco más de la química que existe en Marte, ¿no? La radiación ultravioleta, mucho de esto es fotoquímica, algo que se empieza a activar debido a la radiación del Sol, ¿no? Entonces, mucho de esta química nueva, porque hay condiciones distintas en energía en esos planetas por esta radiación. En Marte, por ejemplo, no tenemos la atmósfera como tenemos aquí, entonces el Sol puede incentivar o activar muchas de estas reacciones. Y tenemos, por ejemplo, las sales, estos percloratos, que reaccionan con ciertas moléculas en la superficie, y eso crea una química nueva. Entonces ya nosotros entendemos que sí puede existir química nueva, que nos puede de cierta forma engañar cuando estamos tratando de entender las distintas densidades o la abundancia de estos ciertos tipos componentes en otros planetas. Entonces por eso es que hay que tener mucha cautela con esto. Ahora, como yo también le digo a mis estudiantes, nosotros en los últimos 20 años, ¿no? La primera detección de un planeta fuera del sistema solar fue en 1995. Y hasta ahorita nosotros ya sabemos que hay más planetas que estrellas en nuestra galaxia, ¿no? Y ahí la variedad de planetas, la cantidad de planetas, sistemas planetarios es muy grande. Antes ni siquiera sabíamos, pensamos que no podían haber planetas en sistemas binarios de estrellas. Ahora ya sabemos que planetas como Tatooine en las guerras de las galaxias son posibles, porque estos planetas pueden existir en estrellas binarias, que de repente hay más estrellas binarias de normales, de simples, en el mismo proceso de formación de las estrellas. Entonces, yo creo que estamos yendo a ese punto donde es normal, ¿no? O por lo menos entender, proponer como una hipótesis que realmente pudieran haber un proceso biológico detrás de estas reacciones químicas, ¿no? Entonces, eso es una de las hipótesis que ellos mencionan en el artículo, pero con esa salvedad, ¿no? De que realmente todavía no se sabe la química y que esto ya lo hemos visto antes en Marte, donde seguimos siempre redescubriendo procesos químicos que en la Tierra no existen porque no tenemos las mismas condiciones. Entonces, esa salvedad siempre es importante hacerla. Precisamente en ese punto, Alex nos decía que tenía un par de inquietudes para ti.
Sí, sí. Bueno, sí, pensando en una hipotética vida en Venus, nosotros, como bien dijiste hace un rato, Marcio, eh, la NASA y también los soviéticos enviaron misiones a Venus. Eh, es decir, hemos enviado más de una, ¿no? Y puede haber habido algún tipo de contaminación en esas misiones. Entonces, ¿cómo saber si lo que está allí, si se encuentra vida, no es contaminación o es oriunda de Venus? Son venusinos de verdad. Sí, bueno, y esa es la pregunta, bueno, yo no sé si es una expresión común, la pregunta de las mil lochas, no sé si eso en otras partes entiende la gente lo que significa locha, pero bueno, la pregunta del millón de dólares, ¿no? Sí, sí. Eh, y es algo que ha estado siempre presente en cualquier misión espacial. No sé si se acuerdan, y estoy hablando en general, en particular, sobre la contaminación que nosotros podemos llevar a otros planetas. No, planetas y lunas, ¿no? Acuérdense hace un par de años cuando la sonda Cassini que orbitaba Saturno dejó de funcionar. Ellos tuvieron dos opciones, una de estrellarla contra una de las lunas de Saturno y otra estrellarla contra Saturno, el mismo Saturno, ¿no? Y la decisión por la cual no la estrellaron contra una de las lunas, claro, si tú estrellas un objeto contra unas lunas, tú puedes saber muchas cosas. Cuánto material se levantó en la explosión, te da densidades, te da composiciones químicas. Si tú estás viendo el espectro, tú podrías con un telescopio observar y ver la composición química. O sea, hay muchas ventajas, no simplemente desde un punto de vista impactante, destructivo, de ver la explosión de la sonda en la superficie de una luna, pero hay mucha información que se puede sacar. Pero simplemente ese problema potencial de contaminación fue lo que terminó tomando la decisión de estrellar la sonda Cassini en Saturno para evitar ese problema de contaminación. Y se toman muchas medidas, siempre se hacen baños de ultravioleta y muchos de estos microorganismos y moléculas realmente son muy difíciles de destruir. Por ejemplo, en particular, eh, hay, se pensó que, por ejemplo, cuando esta nave israelí trató de ir a la luna y se estrelló, una de las primeras cosas que se dio bastante en las noticias, que la gente habló, era contaminación. Parece que esa nave tenía algunos, no estaba diseñada para que tocara la superficie, ¿no? Iba a ser un lander y después iba a tener otras cosas. Entonces se piensa que estos organismos como los tardígrados o estas cosas que son muy pequeñas, muy resistentes a la radiación, pudieron haber contaminado. Entonces se piensa que ya la Luna, además de la contaminación que llevaron los astronautas, que la Luna, yo no sé si ustedes saben, tiene material fecal de los astronautas Sí, sí, lo sé. en la superficie de la Luna. Entonces, siempre ha habido como esta parte de la contaminación, especialmente cuando tú quieres detectar vida, ¿no? Es súper importante, si Exacto. te estás tratando de detectar vida, asegurarte de que tú no hayas sido el que haya llevado vida a ese planeta. Como Alexandra dijo, sí, han habido muchas misiones para Venus, han habido más de 40 misiones para Venus, no todas han entrado a la superficie o han tratado de entrar a la superficie, pero muchas de las misiones de la Unión Soviética, que son las únicas fotos que tenemos de la superficie de Venus, sí entraron eh, eh, y podrían haber llevado cierto tipo de contaminación. Es cierto, yo creo que no se sabe si existieran, si fosfano, si estas moléculas tuvieran este origen biológico. Yo creo que no se sabe, no se sabría si esto tiene que ver con la contaminación de una de estas misiones. Ahora, sin embargo, el equivalente natural de una sonda hecha por el hombre impactando o entrando a través de la atmósfera de Venus es los cometas o los meteoritos o los asteroides, ¿no? Una de las propuestas para explicar parte de estas moléculas, no nada más de estos biomarcadores en Venus, pero en otras partes, es que cometas, por ejemplo,
funcionan como especies de naves espaciales para estos microorganismos. Pudiera ser que estos microorganismos no sean únicos o no se hayan generado, porque esa es la otra pregunta. Si existieran estos microorganismos, ¿los trajimos de afuera, como estas naves a través de contaminación, o se generaron adentro, ¿no? Y también llegaron a la Tierra así de... Exacto. Si se generaron adentro, ¿cómo puedes explicar ese proceso? Y si vienen de afuera, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Una pudiera ser contaminación y otra podría ser a través de cometas, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que la nube de Arthur, que es esta esfera de material que quedó remanente de la formación del sistema solar, ahí existen cometas que tienen periodos de rotaciones de miles, en decenas de miles de años. Si ha habido un impacto en la creación de nuestro sistema solar y mucho de ese material de un planeta, por ejemplo, como la Tierra, logra vencer la gravedad del planeta y termina en una cierta órbita estable, perfectamente parte de ese pedazo de Tierra que pudo haber tenido microorganismos puede estar orbitando el sistema solar y en miles de años o millones de años puede impactar uno de los otros planetas y así, de esa manera, nosotros podríamos exportar de cierta forma nuestros microorganismos a otras partes del sistema solar. Entonces, esa hipótesis existe y siempre ha existido. No es claro que esa es la forma en la que ni siquiera la vida en el planeta Tierra se haya originado, pero definitivamente es una hipótesis para investigar, ¿no? Que esa vida venga de otra parte, ya sea a través de contaminación por nosotros o de que existía como una de estas piezas de remanentes en el sistema solar. Y es que cada vez parece que encontramos más evidencia de que los microorganismos, sobre todo los procariontes terrestres, bien podrían sobrevivir a un viaje interplanetario por lo pronto, ¿no? Muy recientemente, en agosto de este año, también un estudio liderado por Yuko Kawaguchi y publicado en Frontiers of Microbiology, precisamente hizo un experimento en la estación espacial en la que expusieron se le llama un pellet, es como una masita de bacterias, de Deinococcus particularmente. Las dejaron afuera de la estación espacial durante 3 años y en esa forma pudieron sobrevivir a estar expuestas a las grandes cantidades de radiación, a esa temperatura. Entonces, y hay algunos otros estudios de este mismo tipo. Parecería que la vida que conocemos aquí en la Tierra es tan diversa y hay microorganismos que soportan condiciones muy extremas que cada vez suena menos descabellado que podríamos estarlos llevando de manera inadvertida y que sí podrían sobrevivir a esos viajes, ¿no? O sea, como que se vuelve una posibilidad más fuerte. Pero bueno, de todos modos está esa misma pregunta de que esa es la vida que conocemos aquí en la Tierra, pero si la química de otros planetas, las condiciones físicas de otros planetas dan para que la vida pueda ser distinta, también ¿qué tendríamos que estar pensando o esperando para saber cómo detectarla? Eso me parece que es como una de esas también preguntas grandes. Sí, y eso es exactamente, va a lo complicado que es eso de la búsqueda de vida fuera del planeta, ¿no? Desde el primer punto de vista, que es definir la vida, y la definimos desde el punto de vista de nosotros, pero también teniendo en cuenta que cuando nosotros definimos vida, por ejemplo, en el planeta Tierra, nosotros también estamos definiendo vida dentro de la evolución geológica de la Tierra. Es decir, la atmósfera que tenía la Tierra hace 400 o 200 millones de años es totalmente distinta a la atmósfera que tenemos ahorita, sabiendo que los tiempos y las escalas de un planeta también cambian en el tiempo, ¿no? Y este proceso de evolución, por ejemplo, este proceso de ir a organismos aeróbicos o anaeróbicos, a organismos que procesan o no el oxígeno, es lo que crea y modificó la atmósfera en nuestro planeta Tierra. Entonces,
qué organismos existían antes, ¿no? Son muy distintos a los que existen ahorita. Sin embargo, esa era vida que existió en el planeta Tierra. Lo que pasa es que es totalmente distinta, y no estoy hablando de dinosaurios, estoy hablando de un punto de vista de microorganismos que utilizaban y vivían en una atmósfera y en un planeta totalmente distinto al que nosotros tenemos ahorita. Entonces, por ejemplo, en Venus tenemos este ciclo de sulfuro. En vez de tener agua, esa atmósfera es puro sulfuro. Existen lluvias de sulfuro. Entonces, o en Titán, donde tenemos metano y tenemos ríos y lluvias y nubes de metano y tenemos un ciclo de metano. ¿Qué vida se puede originar en ese tipo de condiciones que son totalmente distintas a la de la Tierra? ¿Y cómo podríamos nosotros identificar, como tú bien dices, esa vida? Si nosotros nunca la hemos visto, no sabemos cómo podría ser, cómo podremos nosotros identificar ese tipo de vida, saber que realmente estamos viendo un tipo de vida que se formó en condiciones muy distintas a las que nosotros tenemos aquí en la Tierra. No vaya a ser que nos pase como en el mar de Solaris. Ay, sí. En la película Solaris, ¿vale? El libro Solaris, ¿no? Que el extraterrestre es un gran mar, o que no, incluso tienen discusiones de si está vivo o no, porque no se entiende bien que la relación que hay entre ellos con ese mar. Supuestamente está vivo, es un ser vivo. Sí, que es una pregunta que la ciencia ficción ha abordado mucho, ¿no? Si Sí, ¿cómo serían esas formas de vida? ¿Cómo serían esas formas de vida? Y seríamos capaces de identificarla, ¿no? De reconocerla. Y obviamente desde el punto de vista también de cuando nosotros hablamos de microbios, estamos identificando microorganismos que pueden producir este tipo de moléculas. Todavía no hemos llegado al punto de vida tecnológicamente avanzada, que es otro punto, ¿no? Que es la vida inteligente. Claro, se piensa que para llegar a la vida inteligente tienes que empezar desde algún lugar, obviamente. Entonces, estos microorganismos podrían dar paso a este otro tipo de cosas, no necesariamente. Sí, y lo que nos dejas como un mensaje bastante grande a lo largo de toda la conversación que hemos tenido, Marcio, es lo precavidos que son los científicos a la hora de siquiera sugerir algo como vida, y como justo mencionabas ahora, incluso la idea de vida inteligente, ¿no? Sin que primero se hacen observaciones extremadamente cuidadosas. Y como a lo largo de la conversación hemos mencionado, bueno, mira, esto podría venir de procesos químicos que no hemos conocido hasta el momento. Esto podría ser, como mencionaba Alexandra, y tú también comentabas, y Víctor también contribuyera, esto podría venir de contaminación que hemos causado nosotros mismos por haber enviado sondas. También podría venir de la posibilidad que también exploraban de la idea de panspermia, que podría venir de cometas o asteroides que hayan traído de alguna otra parte estos hipotéticos microorganismos. Entonces, una cosa que creo que es importante que quede en el mensaje de la conversación es que los científicos son extremadamente cuidadosos y a la hora de mencionar la discusión de la vida, pero lo son en general, y no brincan de inmediato a la conclusión de que esto es clara evidencia de los flatos de pingüinos venusinos y que son vida inteligente y van a venir a acabar con nosotros, sino que primero se pasa por todo ese espectro y se evalúa con muchísimo cuidado todas esas posibilidades antes de siquiera sugerir algo tan complicado como que hubo vida y que evolucionó y que está, como mencionabas, que también tiene procesos industriales que están modificando el planeta, ¿no? Que quería que comentases un poquitico acerca de eso, ¿no? De que los científicos son extremadamente escrupulosos a la hora de hablar de este tipo de temas. Claro, y yo creo que esa es esa línea entre el científico y la divulgación científica, donde estos temas realmente al final del día son temas muy llamativos. Cuando tú hablas de la vida en Venus o cuando hablas de la vida en Marte, son temas muy llamativos para el público en general. Y como te digo, nuestro entendimiento sobre el planeta, sobre la vida,
ha cambiado muchísimo en los últimos años, simplemente años, los últimos 5, 4, 3, 2 años. Nuestra tecnología ha sido más sensible, es mejor, tenemos mejores instrumentos para observar el universo. Y nuestro entendimiento cada vez, no desde el punto de vista de astronomía, pero desde el punto de vista biológico, lo que nosotros entendemos como vidas, como vida, en qué lugares se originan vidas extremas en nuestro mismo planeta, ¿no? Lugares donde la gente no pensaba, estos volcanes que están debajo del agua con temperaturas y químicas totalmente distintas, y que la vida realmente es mucho más fuerte de lo que se piensa. Es totalmente, desde un punto de vista científico, es entendible pensar que en algún momento podríamos proponer una de estas hipótesis, como en este caso del fosfano, como algo que realmente fue la propuesta original, buscar biomarcadores. Si tú buscas biomarcadores es porque desde el principio tú estás tratando de identificar lo que tú relacionas con la vida. Pero desde un Estás punto... tratando de buscar vida. Exacto, desde un punto de vista científico donde tú sabes que es una de las hipótesis, porque, bueno, nosotros vivimos, ¿no? O sea, si tú construiste un telescopio suficientemente potente y sensible para detectar una molécula en otro planeta o detectar moléculas en el interior de galaxias que existen a miles de millones de años, quiere decir que nosotros existimos, ¿no? A menos que seamos como Elon Musk y pensamos que estamos en una simulación, pero existimos. Si nosotros existimos, no tenemos por qué pensar que somos únicos, ¿no? Que estas condiciones, y eso es lo que están buscando, las condiciones de la vida son tan únicas que nosotros somos el único planeta en este billones de estrellas, donde los planetas, hay más planetas que estrellas, somos tan únicos, somos únicos. Por eso es que el descubrimiento de microorganismos que existen en otros planetas es súper importante o es muy importante en el sentido que entonces habríamos definido o conseguido vida en otra parte de nuestro sistema solar. Quiere decir que la vida no es tan única, el origen de la vida o esta creación de la vida no es tan única como en nuestro planeta Tierra, sino que en nuestro sistema... Claro, sería un nuevo paradigma completamente. Exacto, cambiaría todo. Quiere decir nuestro sistema solar, que es un sistema solar normal, en una estrella normal, ¿no? Hemos logrado conseguir vida, es mucho más común de lo que habíamos pensado. Entonces eso cambiaría completamente nuestra forma de ver el universo y de exploración, etcétera. Como te digo, desde el punto de vista por lo menos físico o científico, donde estamos hablando todavía de microorganismos. Ahora, desde el punto de vista ya, digamos, de artículos de publicación científica, todavía se ven, y esto fue un artículo que también causó conmoción hace unos 5 años, 4 años, donde en una revista que tiene referees, o sea, que tiene arbitraje científico, se consiguió una de estas estrellas que tenía una variación en la luminosidad o en el brillo de la estrella y no podían explicar esta variación del brillo con todos los modelos físicos de formación estelar, etc. Y una de las hipótesis que se planteó en un artículo científico fue una de estas megaestructuras. Yo no sé si ustedes se acuerdan esa noticia de la megaestructura que estaba orbitando una de las estrellas. Sí, Entonces, lo mismo con Oumuamua, exacto. Que se pasó cerca de nuestro sistema solar y hubo gente que también estaba mencionando que la forma un tanto alargada y bastante inusual del objeto hacía que algunos pensaran que era un vehículo o una sonda extraterrestre. Exactamente. Entonces hemos llegado a ese punto donde, como te digo, nuestro entendimiento de cuántos planetas existen alrededor de las estrellas, qué condiciones existen, nos está empezando a, desde un punto de vista científico, por lo menos plantear estas hipótesis que pueden tener algún razonamiento por detrás que es totalmente válido, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de esta megaestructura, después se consiguió que de repente modelos de grupos de cometas orbitando esa estrella podrían crear estas observaciones parecidas a lo que ellos estaban viendo, ¿no? O sea,
esos son al final del día hipótesis científicas y tú a través de experimentación vuelves a pedir tiempo de observación, vuelves a observar, vuelves a reducir la data, aumentas tu precisión en los datos atómicos que estás usando, tu modelaje, mejores computadoras, etcétera, y tú replanteas la hipótesis que tenía y descubrieron que, bueno, de repente es más probable esta nube de cometas orbitando esta estrella que una megaestructura, ¿no? Yo quería decir que yo pienso que, sí, si puedo participar un poco de la que está discutiendo Marcio sobre las hipótesis. Sí. Sí, Alexandra. No, lo que yo quería decir es que a mí me parece que ya llegó la hora de que tomemos la hipótesis de la vida en otras partes del universo y en nuestro sistema solar, en otras partes del sistema solar, como una hipótesis de trabajo normal, como cualquier otra, y que no se siga tomando como una especie de gran, claro, sería un gran paradigma, sería el descubrimiento del siglo, pero igual es importante entender que son procesos químicos también, más complejos. Por supuesto que pasar de un proceso químico sencillo a un proceso celular pues es un poco más complejo, y por supuesto que a vida más multicelular es mucho más complejo, entonces eso va un poco la probabilidad, pero eso no quiere decir que nosotros cada vez que planteamos una hipótesis de trabajo de vida en un cometa o en otra estrella, en otro sistema planetario, tengamos que pedir disculpas o decir que es una hipótesis muy, muy, muy bajita o que prácticamente inexistente. La vida, a mí más bien me parecería extraño que la vida fuera única aquí. Eso es lo que a mí me parecería extraño. A mí más bien me parece que es una cuestión de tiempo de encontrar vida, como dice Marcio. Hay billones de galaxias, hay trillones de exoplanetas, no los hemos visto, por supuesto, porque vamos haciendo un catálogo, vimos esto, vimos el otro, van 4.300, pero es obvio que hay billones. Entonces, y la química, digamos, vamos a pensar, ok, tal vez ese fosfano lo produce una reacción química parecida a un proceso industrial aquí en la Tierra, pero resulta que ese proceso industrial es también complejo y complicado, no es una tontería. Entonces, para mí, la hipótesis de trabajo, el proceso industrial químico complejo y el proceso químico complejo, que es una bacteria o una cosita allí que nosotros podemos definir como que está viva, porque se parece a alguna forma de vida muy sencilla en la Tierra, me parece que debería tener el mismo pie, debería ser igual de interesante e igual de no causarnos pánico hablar sobre ella o pensar que bueno, van a tildar de locos o algo por el estilo. O creo que llegó el momento de romper con eso de que somos únicos porque lo más probable es que no lo seamos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y eso es lo que yo a veces trato de darle esa ponerle esa pequeña idea a los estudiantes, no, como tú dices, no tener miedo de embarcarse en esa hipótesis mientras esa hipótesis esté apoyada por tus observaciones y por el conocimiento científico que tú tienes, ¿no? Y investigarla, como hace cualquier científico. Como tú dices, aunque sea vida, la vida son procesos químicos, se originó de cierta forma, y ese proceso de entenderlo ya te pones en un punto de vista objetivamente físico, ¿no? De entender ese proceso de vida. Entonces es importante empezar a entenderla, pero yo creo que entonces eso es lo que amerita. Yo creo que desde el punto de vista científico, los científicos han evolucionado para empezar a entender estas hipótesis y presentar hipótesis que estén apoyadas con las observaciones que tú tienes. Y yo creo que esa evolución es lo que tiene que suceder en la parte de divulgación de ciencia, ¿no? Y de repente crear esa cultura donde la gente puede entender que un descubrimiento como este fosfato, que literalmente fue un proyecto para buscar estos biomarcadores, pensando que la vida puede existir ahí en la atmósfera de Venus,
entenderse como eso, simplemente como buscar esa posibilidad de vida en otra parte y no necesariamente la vida de las películas que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sino esa vida desde el punto de vista científico de nosotros, de entender cómo funcionan esos procesos que son extremadamente complejos, pero de eso se trata, ¿no? Eso es lo que, por eso es que nosotros construimos telescopios como el James Webb o el 30 metros telescopio o ALMA, ¿no? Donde nosotros hemos podido hacer maravillas y muchos de estos avances tecnológicos, muchas de estas preguntas o la posibilidad de nosotros crear estas hipótesis es gracias a ese avance tecnológico que hemos tenido, ¿no? Porque en los 70, cuando Carl Sagan propuso esto, había muy pocas evidencias, ¿no? Carl Sagan no vio todos los exoplanetas que existen ahorita. Entonces ahorita ya tenemos las herramientas, el conocimiento, la base para ser un poco más conscientes en estas hipótesis. Estoy de acuerdo, nosotros deberíamos empezar a pensar esto desde un punto de vista puramente científico, ¿no? Entonces creo que hay que tener esa evolución también desde el punto de vista de divulgación, donde la gente en general entienda qué realmente decimos nosotros cuando hablamos de estas moléculas, de marcadores de vida, y que no estamos hablando de esos venusianos, o por lo menos no ahorita, ¿no? Seguramente mucho más adelante le hablaremos ya de vida inteligente, cuando empecemos a descubrir más cosas como esa, que también es otro tema muy interesante, porque ahí se están buscando cuáles son los marcadores de vida inteligente, ¿no? ¿Qué procesos existen que nada más pudieron haber sido creados por tecnología humana, por ejemplo, ¿no? Cosas radiactivas, algunos elementos, algunas cosas que se pueden haber creado que son únicos de procesos que demuestran que tiene que haber un entendimiento extra para poder producir ese tipo de cosas, ¿no? Y eso ya es algo que también se está empezando a investigar y a estudiar ahorita. Pues si les parece bien, podemos ir cerrando precisamente con esas reflexiones. Estamos acercándonos al tiempo de este podcast. Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de ponerme mi camiseta de biólogo aquí y contribuir un poco en la misma línea en la que decía Marcio, que es decir, tal como plantea Alex, tomar en serio esta hipótesis implica también comunicar adecuadamente qué implicaría y las probabilidades reales de esa vida fuera de este planeta, y yo agregaría que una buena parte de crear esa digamos cultura es también conocer la vida misma en este planeta, porque como bien habíamos estado hablando, muy probablemente lo que encontremos en otros lugares no necesariamente será vida inteligente, sino lo que aquí conocemos como microorganismos, que hay que decirlo también, y aquí es donde pongo mi credencial de biólogo. En este planeta, quienes son absolutos reyes de todo son los procariontes, ¿no? Las bacterias y las arqueas, estos dos grandes grupos de organismos que no tienen núcleo, pues son quienes verdaderamente mueven los ciclos de este planeta, son los más abundantes, están dentro de nosotros, están en todos lados y tienen una diversidad metabólica asombrosa, a tal grado que hay algunos que incluso obtienen energía de materiales radiactivos, del uranio. Es decir, hay Qué genial. como que no hay, y eso nos haría pensar que si existiera algún tipo de vida en otro planeta, y esa vida evolucionara, que es casi seguro que lo haría, habría llegado también a adaptarse, ¿no?, a condiciones, o como hizo aquí en el mismo planeta, habría cambiado la geología del mismo planeta, como le pasó a la Tierra. Entonces, me gusta muchísimo este tema, la astrobiología, ¿no?, como campo, porque también es un campo en el que biólogos y físicos, bueno, químicos también, podemos dialogar y digamos, hermanarnos, ¿no?, para abordar estas preguntas. Ciertamente, y ahí es donde entra esa famosa frase
de Darwin, ¿no? Que la evolución ha permitido crear infinitas formas de gran belleza en lo que conocemos en la vida en la Tierra, ¿no? Y como mencionaban Alex y Marcio, pues nada en la física ni en la química prohíben que exista no solamente vida, sino vida que se comporte de maneras radicalmente distintas al comportamiento de la vida que conocemos en la Tierra, y que por ello, como han dicho ustedes tres a lo largo de la conversación, es parte importante de los científicos tener la valentía de aceptar que existe una posibilidad que lo que observemos lleve a una redefinición de lo que consideramos vida, y muchísimo más adelante, como mencionaba Marcio también, a una redefinición de lo que llamamos también vida inteligente, ¿no? Y que, como mencionaba Alex, ya estamos acercándonos a realmente el umbral donde no tiene mucho sentido decir que quien propone que tal o cual observación puede señalar a vida, se le debe descartar, se le debe decir que es un loco o alguien que está apuntando muy lejos, ¿no? Y que, como siempre, con la evidencia y el rigor científico por delante, ¿no? Como mencionaba Marcio. Pero de verdad ha sido una conversación francamente excelente y ha aclarado muchísimo acerca de estas observaciones y de lo que podemos esperar en el futuro cercano y más allá, ¿no? Acerca de las observaciones de vida, no solamente fuera del sistema solar, sino, como decía Víctor, también en nuestro propio patio trasero, en nuestro propio planeta, ¿no? Pero ya para despedirnos, Marcio, si alguien has quedado fascinado con lo que nos has contado y quiere saber un poco más acerca de lo que haces, acerca de las investigaciones a las que te has dedicado, ¿dónde pueden encontrarte y cómo pueden averiguar algo más? Bueno, yo estoy será en las redes sociales. Si me buscan por Google o cualquier buscador, Marcio Meléndez Astronomía o Astronomy, ahí yo tengo mis páginas principales. Por Twitter me pueden seguir por ahí o me pueden hacer preguntas directamente. Hay formas de contactarme por ahí en mis páginas del instituto, etc. Y siempre estoy dispuesto a ayudar o responder las inquietudes que tenga la gente acerca de estos temas, o por lo menos proveer la información. Realmente ahorita en el mundo que vimos nosotros hay tanta información que es simplemente indicarle a la gente por dónde ver, porque hay demasiada información muy buena, de muy buena calidad, para poder investigar y empaparse de todos estos temas que hemos discutido hoy. Y en tu caso también, Alexandra, que a pesar de que eres parte y la líder de nuestro equipo editorial en Persea, pues no es tan común escucharte. Si alguien también está interesado en saber un poco más acerca de ti y de la labor que haces por tu cuenta y también como parte del liderazgo de Persea, pues ¿qué quisieras contarles a esas personas que quisieran saber un poco más acerca de lo que tú haces? Bueno, pues yo soy muy activa en las redes sociales, sobre todo en Twitter también. Ahí me pueden buscar como Browniana Web. Tengo un Instagram, pero es privado, pero en Twitter, ¿no? Y también por el de la fundación, ¿no? Fundación Persea, pegado, sin acento. Y también estoy en LinkedIn como Alexandra de Castro, si quieren ver pues, como decir, lo que hay en LinkedIn, ¿no? Que es mi currículum, pero si quieren seguir mis trinos, pues ahí estoy en las redes sociales. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a ambos y, como siempre, también a Víctor, muchísimas gracias a ti por acompañarnos en el podcast. No, hombre, gracias a ti, Jesús. También recordarles a nuestra audiencia que tenemos un episodio con Marcio en el que hablamos ampliamente de su trabajo, entonces pueden comenzar también por ahí, ¿no? Si es que sí, para conocer específicamente con más detalle a lo que se ha dedicado Marcio en su carrera. Perfecto. Yo quedé muy contenta con el podcast, a lo mejor me meto en otros, de verdad que me encantó estar aquí. Me encantó fantástica. Sí, bueno, no sé, como ustedes quieran. La verdad es que a mí me encanta escuchar a ustedes dos son muy buenos haciendo este trabajo y por eso los contraté.
Bueno, realmente no hablemos de ese contrato. Bueno, vamos con la despedida entonces. Buenísimo, gracias Jesús. Gracias Marcio y Alex. A nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda y esto fue el Aguacast, el podcast de la Fundación Persea. Pueden encontrar más información sobre este y otros temas en nuestra página web www.revistapersea.com y pueden ayudarnos en nuestra labor de divulgación científica de ciencia por y para América Latina contribuyendo a nuestro Patreon en patreon.com/Persea Foundation. Hasta la próxima. El Aguacast es una producción de Fundación Persea, cultura científica para América Latina.